saludar. Así que vamos a comenzar, listo. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en que nos estemos viendo por aquí, por estas pantallas, ya sea en mi canal de YouTube o mi canal de Facebook. Recuerda seguirme en mis redes sociales para que estemos súper conectados en TikTok, por ejemplo, que es donde podemos subir videos de máximo 1 minuto. Ahí les dejo todos los días herramientas muy útiles para sus actividades académicas en cuanto a la metodología de la investigación y las normas APA. Así que el día de hoy quiero abordar un tema que es muy interesante y que tal vez a algunos abogados o estudiantes de derecho les cuesta un poco de trabajo o dificultad, y es cómo citar apropiadamente las sentencias. Así que vamos a comenzar a compartir pantalla. Les voy a mostrar cuál va a ser el documento que vamos a abordar en este momento, porque quiero que juntos lo ajustemos al formato APA. Y es que las sentencias tal pareciera que se citan de la misma manera que se cita un documento, pero esto no es así. Recuerda que acá tengo un texto que saqué de internet de una tesis que encontré por ahí, muy nefastazo, por supuesto, pero bueno, recuerda siempre que la fórmula para citar textualmente en APA es apellido, año y número de página, ¿cierto? O número de párrafo si se trata de algo que se encuentra en una página web que por supuesto no tiene numeración. ¿Qué pasa con esto aplica para los libros, artículos, etcétera? Todo lo que nosotros en derecho llamamos doctrina, ¿ok? Pero cuando tenemos un documento que sea por ejemplo, una ley, una sentencia. En Colombia le llamamos sentencias, en algunos países se les llama fallo o caso judicial, como en España también. Entonces, esto para que lo tengan presente las personas que nos ven de otros países, porque sé que tengo personas por acá de otros países, y también pues todo lo que nosotros conocemos pues ya en derecho como la normatividad, entonces resoluciones, autos, etcétera, ¿no? Circulares, bueno, todo lo que la ley y la pirámide de Kelsen nos dice. Ahora, ¿cómo se debe citar una sentencia? Teniendo en cuenta que tenemos esta fórmula de apellido, año y página, pues lo más lógico sería que aquí pase lo mismo en el caso de los documentos legales. Estos son documentos legales. Cualquiera diría que entonces sería el nombre del tribunal, el tribunal o entidad que lo expide, ¿cierto? Ese es el apellido, porque pues como no es una persona que sea natural, que tenga nombre y apellido, pues va a ser el nombre completo de la entidad. El año, por supuesto, el año de la sentencia y la página de donde se obtuvo la información textual, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, cualquiera diría, no, pues fácil, cito la sentencia y al final le pongo entre paréntesis, si es de una corte constitucional, por ejemplo, corte constitucional, el año de la sentencia. Resulta que esta sentencia es la sentencia T-123 del 2019. Entonces, fácil, como esta sentencia es de la Corte Constitucional, de la T-123 del 2019, entonces yo pensaría que la cita es así: Corte Constitucional, que corresponde al apellido, el año, pues el año de la sentencia y el número de página de donde obtuve la cita textual. Cualquiera lo haría así, y este es el común denominador de lo que nosotros encontramos normalmente en los trabajos en donde se citan las sentencias. ¿Qué pasa? Que esto está mal, porque si tú, por lo general, en un trabajo jurídico citas una sentencia, pues lógicamente que no vas a citar una, sino que seguramente vas a citar varias. Cuando yo dejo la fórmula solamente aquí, no estoy dejando clara la información de cuál es la fuente exacta, porque si cito varias sentencias del 2019,
Y si los pongo en este formato, pues me van a quedar igual todas y no se va a poder identificar a cuál corresponde la cita. Es por esto que la forma correcta de citar una sentencia, por lo menos de la Corte Constitucional, sería de esta manera. Hay que agregarle después del nombre de la entidad en la expresión sentencia, en este caso, y el número de la sentencia, coma, ahí sí el año, y luego el número de página. Esa es la forma correcta de citar una sentencia. De una cita textual o no textual, no importa, pero acuérdense que lo textual se lo pones el número de página. Esta es la forma correcta de citar una sentencia. Ahora, ya les hice la aclaración que en algunos países no se llama sentencia, sino se llama fallo, caso judicial, etcétera. Entonces, si estás tú viéndome desde España, pues entonces le pones caso judicial, igual el número del caso judicial y listo. Les digo porque en España también hay normas APA. Yo hace poco arreglé un trabajo de una persona que estudia en una universidad en España, pero no era de derecho, sino de medicina. Entonces, por eso les estoy diciendo que también allá usan normas APA y en España es en donde nosotros conocemos el nombre de las sentencias con ese nombre de caso judicial. Ahora, les hago esta aclaración y les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, yo que normalmente trabajo temas de derechos humanos que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya abreviatura es CIDH, pasa lo mismo. Cuando tú cites una sentencia a un tribunal extranjero, debes hacer exactamente lo mismo. En este caso, Corte Interamericana de Derechos Humanos, coma, caso, en la Corte Interamericana se llaman así las sentencias. Caso, siempre es el nombre del señor, el apellido, perdón. Sánchez versus el país, digamos Perú, que también tengo amigos de Perú que me están viendo por acá y que usan las normas APA. El año 2008, y en este caso, en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada párrafo tiene un número. Entonces tenemos dos opciones, o poner el número de página de donde se sacó la cita, o también el número del párrafo. ¿Cómo sería? Párrafo y aquí. Siempre la Corte Interamericana pone los números de párrafos al principio. Entonces tú puedes citar o el número de página o el número del párrafo. ¿Listo? Así debería quedar la cita en, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, sugerencias si ustedes están haciendo un trabajo de investigación que incluya normas internacionales y normas nacionales o que incluya sentencias, por ejemplo, o casos judiciales de otros países y de su país. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí, si cito yo, por ejemplo, sentencias de la Corte Constitucional colombiana, pero también tengo algunas de o caso de otra corte constitucional que casualmente, digamos, un país como Chile tenga el tribunal, también se llame así, claro que los demás países de Latinoamérica se llama es Tribunal Constitucional. Entonces, en ese caso no hay ningún problema. Pero si de pronto encontramos un tribunal que tenga el mismo nombre en diferentes países, entonces tú tienes que hacer la observación y la aclaración de qué entidad, de dónde es esa entidad de la que estás hablando. Entonces, en este caso tendrías que poner a la cita Corte Constitucional Colombiana, porque si otro país también tiene la entidad que se llame igual, pues tienes que diferenciarla, la colombiana, la peruana, la chilena, etc. Esto es importante también saberlo. Ahora, vamos a la práctica. Este es un ejemplo de las normas APA. Vamos a arreglar esto a normas APA. Es un texto que escribió alguien que por acá tengo, creo que, ¿dónde está su autor? Bueno, les voy a dejar por ahí la fuente, pero no se los recomiendo porque es un documento que tiene muchas faltas en temas de normas APA y yo no sé por qué lo dejaron pasar así. Es más, creo que tiene de hecho falencias serias de citación porque nunca pone número de página ni nada. Entonces eso en cualquier universidad se llama plagio. No entiendo aquí por qué se lo dejaron pasar, pero bueno. Entonces les voy a dejar por aquí
el link para que no digan que es que yo cometo plagio. Les voy a dejar el link tomado de este link. Ahí está. Entonces, si vamos, sí creo que fue de acá. Vamos a ver. Sí, es de este link. Bueno, esto es para que ustedes vean lo que nunca deben hacer con normas APA. Entonces, este es el texto. Recordemos que en las normas APA lo primero que yo hago, vamos a hacer, lo que yo hago cuando arreglo un trabajo es esto. Primero, normas generales, tipo de letra, times 12. Entonces, el tipo de letra, Times New Roman. La norma APA dice que no se justifica, sino que todo va alineado a la izquierda. Pero a mí me gusta justificarlo. Ahora, depende del profesor. Yo siempre les pregunto, ¿qué dice el profesor? ¿Que lo quiere justificado o sin justificar? Entonces, eso para que lo sepamos, porque hay unos profesores que sí les gusta que vaya justificado porque se ve más ordenado. En mi concepto, pienso igual. Entonces, ya está justificado. Al final, no todavía, pero como vamos a hacerlo cortico, lo hago de una vez. Pongo el párrafo 1.5, lo ajusto aquí en 00 para que no me quede diferencia de espacios. Pero recuerden que la norma APA dice que el espaciado en normas APA es doble. Eso lo dice la norma APA, solo que algunos profesores lo piden 1.5, entonces aquí también hay que preguntar. Ahora, comenzamos párrafo de normas APA, aquí primer renglón con sangría. Ahora, en las normas APA, voy a reducirlo un poquito para que se vea. En las normas APA, las citas que tienen más de 40 palabras, ¿cómo sabemos cuando una cita textual tiene más de 40 palabras? Pues hay que contarlas. Digamos, este primer párrafo yo lo selecciono y aquí abajito me sale cuántas palabras tiene ese párrafo. Miren, tiene 92 palabras. Y como son dos párrafos los que están copiados textualmente, ya yo sé que esto tiene más de 40 palabras. Cuando tiene más de 40 palabras, lo ponemos en párrafo aparte, así como está aquí, pero no lo dejamos así. Tenemos que alinear, tenemos que ponerle sangría. Sangría es correrlo aquí arribita para que el párrafo se corra un poquito a la derecha y se distinga que es una cita textual. Ahora, como estamos usando normas APA, en normas APA ya no se usan las cursivas para las citas textuales. Y como este es un párrafo de más de 40 palabras, ya no necesita las comillas, porque las comillas que tiene aquí este párrafito, miren, aquí están las comillas, ya no las necesita porque solamente se usan las comillas en normas APA para las citas que tienen menos de 40 palabras. Listo, entonces aquí ya comenzamos con la primera etapa. La primera cita, que es además larguísima. Consejo, no copien esto tan largo. Estos párrafos son exageradamente largos. Esto hay que parafrasearlo. Permítanse incluir citas textuales de máximo 40 palabras en sus trabajos, porque si no, eso sería una colcha de retazos de copiar y pegar y pegar. Ahora, ya terminamos la cita y aquí está la referencia de dónde se obtuvo. Entonces yo la copio y les voy a enseñar un truco que yo aplico mucho. Y es que yo lo inserto de manera automática para que luego se me genere la bibliografía. Me paro aquí, al finalizar me voy a referencias, le doy insertar cita, agregar nueva fuente y aquí selecciono digamos, el formato que quiero. Yo por lo general les doy este consejo, siempre uso, en el caso de las sentencias y las resoluciones y las leyes, este formato que dice libro, porque me arroja la cita como la necesito. Entonces esta es del 2000, borro, pongo aquí el año 2000, este es el título, lo dejo así tal cual, y aquí como es el autor es la Corte Constitucional, pues le pongo autor corporativo y le escribo Corte Constitucional. Si quieren poner el sitio web de donde fue tomado, pues lo que hacemos es desplegar y aquí en URL le pegamos la dirección web. Esto lo hago siempre, siempre, siempre con todos los documentos que salen de internet. Se les debe poner aquí la ubicación web, por supuesto. Y aquí se pone el año en que se hizo la consulta. Por ejemplo, hoy que estoy grabando este video es 3 de mayo. Ah, una amiga está cumpliendo años. Bueno, y aquí la dirección web. Esto siempre debemos ponerlo.
y aceptar. Miren cómo quedó. Por eso es que no nos podemos confiar de los formatos que ofrecen las normas APA. Esto solamente me sirve para anclarlo aquí en mis referencias bibliográficas, pero entonces necesariamente tenemos que poner el número de la sentencia. Entonces vamos a darle convertir texto, texto estático, dejamos corte constitucional, coma, sentencia, le ponemos el nombre de la sentencia, C1512, el año, y como esta es una cita textual, pues tengo que ir a mirar de en qué página está esa cita textual. La página se pone P punto y el número de la cita textual. Y el punto tiene que ir al finalizar el paréntesis. Mucha gente está acostumbrada a poner aquí el punto antes del paréntesis. No, eso no. El punto tiene que ir es aquí. Entonces aquí ya ajustamos a las normas APA la primera cita textual. Luego continúa este párrafo, aquí chan, 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 habla. Luego el siguiente párrafo y aquí volvemos a tener una cita textual. Contamos las palabras a ver si de casualidad tiene menos de 40 palabras, pero no, nos dimos cuenta que tiene 76 palabras. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo que la vez pasada. Corremos con sangría hacia la derecha, borramos las comillas, quitamos las cursivas si las tuviera y volvemos a poner la cita tal como está aquí arriba porque es la misma sentencia. ¿Ok? Entonces, para que sepamos que esta es la forma correcta, no solamente dejar corte constitucional año y página, ni poner el nombre de la sentencia solito, aquí como estaba, porque así no queda bien en normas APA. Ahora, hay otra opción también para citar sentencias, y es que lo podemos hacer más dinámico. Por ejemplo, podríamos hacerlo así. En este sentido, prosigue el análisis de constitucionalidad, el alto tribunal, entonces digamos que lo de arriba no existe, vamos a hacerlo aquí. El análisis de constitucionalidad, la corte, ¿cierto? Mencionamos autor, entonces la corte constitucional, resumiendo el problema jurídico, Entonces, miren, la norma APA dice que yo puedo dinamizar o seccionar la cita dentro del párrafo, como yo quiera. Entonces, como ya mencioné aquí arriba la Corte Constitucional, que es el autor, pues al finalizar la cita no debo ponerla, no tengo necesidad, mejor dicho, de volverla a poner, sino que dejo solamente al finalizar el nombre de la sentencia, el año y la página. Pero eso solamente si puse arriba, si la mencioné. Otra forma también sería, en este sentido, prosigue el análisis de la Corte de Constitucionalidad y inventémonos. Al interior de la sentencia C1512, miren aquí ya incluí este otro elemento de la referencia, entonces, ¿qué significa que la borro? C1512, resumiendo y sistematizando, sintetizando el problema jurídico, bla, 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 y listo, y pongo la cita textual. Como ya la simplifiqué y puse arriba otro elemento, pues, ¿qué me queda? Abajo solamente pongo el año y la página. Y si yo le pusiera la sentencia C1512 del 2000, o del año 2000, ¿qué pasaría? Como ya lo tengo aquí arriba, pues lo quito de aquí abajo y al final solo tengo que poner el número de página. Esta es una forma de dinamizar el formato de citación en normas APA y esto lo puedes hacer con todo tipo de documentos, también con los artículos del libro, con las citas textuales que sacamos de otros documentos, de los libros, de las tesis, de los artículos científicos, es lo mismo. Lo importante es que tu texto siempre tenga la información exacta del autor, el año de la publicación y el número de páginas si se trata de una cita textual. Hay personas, como era el caso de este texto que copié, que pone citas textuales de lo que sea, en este caso era una sentencia, y al finalizar no le había puesto ni siquiera el número de página. Esto en las manos de un profesor muy estricto se llama plagio.
Entonces, para que nos evitemos esos dolores de cabeza, recuerda siempre tener en cuenta estas reglas e incluir siempre la información del autor, el año y la página. Y en el caso de las sentencias y de las leyes en Colombia, que te voy a hacer otro video hablando de las leyes y las resoluciones, pero en este caso de las sentencias tenemos que citar así, necesariamente el nombre del tribunal, si es juzgado, si es tribunal, si es corte, si es el Consejo de Estado, nombre y número de la sentencia, si es un fallo, si es sentencia, si es caso judicial, si es auto, el año de este documento y por supuesto el número de página si es una cita textual. Bueno, entonces espero que te haya gustado y te haya servido la información que acabamos de compartir. Muchísimas gracias por conectarte, comparte este video, déjame tus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad.